Soy de la UTA. Mi nombre es Alison Camila Sánchez Quiñones y en este video voy a hablar sobre un poco de lo que abarcan las normas APAS de la séptima edición. Pues bien, para esto he realizado un archivo de Word con los subtemas de los que voy a tratar. Para empezar tenemos formatos de figuras. Las figuras son todos aquellos elementos gráficos que pueden contener infografías, dibujos, cuadrados, imágenes, presentaciones, diagramas, entre otros. Debido a que en este formato se comunica de manera visual, es importante que su calidad y organización sean claras. De este lado podemos ver el tipo y tamaño de fuentes en las normas APAS de la séptima edición, sin serifas, con serifas, las fuentes y los puntos que pueden utilizar según las fuentes que elijan para su archivo de Word. Aquí vemos la estructura que debe tener nuestro formato de figuras. Para empezar, tiene que ir la, la numeración de la figura como tal. Por ejemplo, figura número 1 y así se va a ir colocando número 2 sucesivamente en el orden que hagamos o cuántas figuras añadamos a nuestro documento. Pues bien, debe ir la figura en negrito, el título que describa la figura como tal, la imagen y una nota. La nota puede variar. Si la imagen es de mi autoría, puedo tomar la decisión de ponerle una nota o no. Si no es de mi autoría, debo citar y darle los derechos de atribución del autor. ¿Para qué nos sirven las notas? Para las definiciones y abreviaturas más específicas sobre lo que nos quiere comunicar la imagen. Pues bien, en este caso yo he seleccionado una imagen de una página que hizo una encuesta que nos pregunta qué nos hace más felices. Pues bien, entre los encuestados y sus respuestas tenemos la figura número 1, como lo dije que tiene que ser en negrita, el título descriptivo, principales fuentes de la felicidad a nivel global y el porcentaje de sus respuestas. Como por ejemplo, algunas personas escogieron mi salud y bienestar físico, mis hijos, mis condiciones de vida, tener más dinero, sentir que mi vida tiene sentido, entre otras. Esas fueron las fuentes que encontraron que les daba más felicidad en una encuesta que según la nota nos dice que fue realizada del 19 de noviembre al 3 de diciembre del 2021, escogidas entre menores de 75 años. Esta encuesta se realizó de manera online. Pues bien, para añadir toda la estructura simplemente tenemos que ubicar la imagen, seleccionarnos la imagen, ir a la referencia, insertar título. En insertar título, cuando es nueva la imagen, ponemos nuevo rótulo, le ponemos que es figura y como es la primera, se va a colocar automáticamente el número 1. Al lado escribimos el título que queramos, le damos una separación con Shift más Enter para que se ubique abajo, como lo pudieron ver. De esa manera. Otro dato importante es que la posición tiene que ir encima del gráfico, no debajo. Ok. Pero como ya lo tengo, ahí pueden ver la estructura. Esa encuesta la saqué de esta página, que aquí nos dice qué nos hace más felices. Aquí está y le di los derechos que tiene que corresponder por la atribución de los autores. Pues bien, también es importante tener una lista de chequeos para la inclusión de las tablas y figuras. Esta imagen la saqué de las normas APAS de la séptima edición, que nos dice, las tablas y figuras tienen que aportar información relevante, tienen que tener un formato adecuado, se etiquetan, como lo dije, con figuras sucesivamente según los gráficos que coloquemos, se incluye un título corto pero descriptivo, alineado a la izquierda y en cursiva, la información que presenta tiene que ser clara, se atribuyen los créditos y auditoría que se tomaron, como yo lo hice en este caso. Solo en las tablas tienen que tener información comparable y consistente en la presentación con respecto al tamaño y el interlineado. Las columnas tienen que tener un encabezado corto y descriptivo y un formato centrado. Solo en figuras. Las figuras tienen que tener información comparable entre sí, son consistentes en su presentación, tamaños, colores y espacios, entre otros. Pero no es la única manera en la que nosotros vamos a utilizar las normas APAS en un documento de Word. También saqué de una fuente que ya les voy a indicar, es la fuente de aquí, que es una lista de chequeos
para autores, cuando eres autor de un libro y quieres publicarlo. Y también influyen lo que son las normas APAS de esta manera. Como podemos ver aquí también van títulos y tablas de figuras. Las tablas tienen que estar antecedidas por las palabras tablas y su numeración. Tienen que tener letras en negritas, comillas, títulos, subtítulos, también van citaciones, referencias bibliográficas, entre otras. Y aquí vemos una lista de chequeos que es similar y es importante, que tiene que ir el título, datos de identificación, entrega de original según las pautas del editorial, uso en cursiva y negritas, numeración de los títulos y subtítulos, agradecimientos, bibliografías, fotografías, gráficos, tablas, figuras, entre otros. ¿Para qué nos sirven en resumen esta lista de chequeos? Nos sirve para que nuestro documento, nuestros libros o todo lo que realizamos esté formal y sea verificado. Y de esta manera poder presentar un buen trabajo. Pues bien, también tenemos una parte súper importante que son las citas. La citación, ¿para qué nos sirve la cita? Para evitar plagio. Es decir, muchas veces los investigadores no le dan crédito a los autores como corresponde. Y muchas veces dicen que eso es de sus propias ideas y se toman atribuciones que no les corresponden. Y aquí tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos para la citación. En el parafraseo, comprende las ideas con palabras propias en lugar de solo usar sinónimos. Es decir, entender, comprender y razonar las citaciones para así parafrasearlas y escribirlas a nuestra manera. Verificar la correspondencia entre citas y referencias, evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. Usar fuentes confiables de información, citar fuentes primarias. Todo esto con el propósito de que podemos parafrasear sin cambiar la idea original del autor, pero con otras palabras. Pues bien, hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella. Tenemos el ejemplo de cita narrativa y el ejemplo de cita parentética. Pues bien, el ejemplo de cita narrativa hace referencia más al autor, es decir, tal autor señala, tal autor plantea o tal autor dice que, según tal autor supone que, a eso hace referencia, a una frase que el autor supone, es decir, se enfoca más en lo que dice el autor, quién es el autor, se ubica el nombre del autor, el año y al final se pone la página y en el medio pone la frase o lo que quiera plantear el autor entre comillas. La cita parentética, esta hace más referencia al texto como tal y no al autor. El autor se escribe al final con su año y el número de página. Igual se pone en comillas la frase que diga el autor, pero hace referencia más al texto como tal. Hay dos tipos de cita, cita textual y cita de parafrases. Cita textual se escribe de la idea del autor original usando sus mismas palabras, es decir, no se cambia, es 100% original del autor. Y aquí pasan dos cosas. Las citas pueden ser cortas o largas. Cortas cuando tienen menos de 40 palabras, como por ejemplo en el primer caso que yo puse aquí, y las citas que tienen más de 40 palabras se escriben en la parte del texto con sangría a la izquierda, aplicada al párrafo en 1.27 centímetros y 5 comillas, y se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. Esto cuando tienen más de 40 palabras, son largas. La cita de parafrasis se expresa la idea del autor original, pero con palabras diferentes. Aquí entra lo que estábamos hablando, del parafraseo. Es decir, no solamente usar sinónimos para tratar de cambiar lo que dice el autor, sino leerlo, razonarlo, analizarlo para que así nosotros podamos describir con nuestras propias palabras lo que el autor quiere decir, pero sin cambiarle el sentido original. Pues bien, y estas fuentes de aquí, para sacar la información de las citas y muchísimo más que les voy a dejar en el link de este video para que puedan averiguar, ya vamos a ver que realmente tiene bastante contenido sobre las citas, las normas APAS, fue de una fuente de la Universidad de Lima
con el tema de citas y referencias y nos pone a pensar aquí, citar versus plagiar. Con esta link de aquí. Pues bien, es este de aquí. Dice, citas y referencias, citar versus plagiar. Pues bien, aquí vemos la presentación y aquí vemos que hay citas, tipos de citas con sus ejemplos, referencias, qué es plagiar, qué es citar, qué es el derecho del autor, las citas, las referencias, las bibliografías. Y aquí están los ejemplos que yo saqué, que es de cita directa o textual, cuando tienen menos de 40 palabras, cómo se ubican en los ejemplos de cita narrativa y cita parentética. Y así, de la misma manera, vemos cuando tienen más de 40 palabras, cuando son extensas, por decirlo así. Y aquí hay de todo tipo de información. Por eso el link siento que es de mucha ayuda y lo dejaré en la descripción del video como tal. Las citas, sus errores, cuando es un texto original, cuando es un parafraseo. Y también más acá abajo, ya lo encontré, aquí abajo podemos encontrar ejemplos de referencias, los libros, las obras, los informes y muchas cosas que nos pueden servir. Entonces, eso ha sido todo referente a las normas APAS de la séptima edición y les dejaré el link para que puedan profundizar más referente al tema. No queda más que agradecerles por la atención prestada. UTA, Universidad Técnica de Ambato.